Hola, soy la profesora Ana, espero que se encuentren bien. Hoy día nos toca la resolución de la guía 12. Esta guía trataba de las homotecias, que básicamente también la expliqué en otro video en el que hacíamos una introducción. Es muy importante que ustedes hayan visto el otro video porque en esta parte solo vamos a hacer la resolución. Yo voy a recordar algunas cosas, pero cuando vaya resolviendo los ejercicios. Pero por ejemplo esta parte ya no la voy a leer, la parte que aparece aquí, que es algo que ustedes deberían haber leído y también entendido viendo el video. Igual voy a explicar un poquito. Lo otro que tenía que decirles era que tienen que leer las instrucciones. Muchos niños han entregado las guías antes de ver el video. Primero tienen que ver el video. El video siempre se sube la segunda semana, el viernes de la segunda semana. Yo subo el video, ustedes corrigen y completan lo que no entendieron y luego me envían la guía. Bueno, ahora empezando a ver lo que... y no me la envían a mí, perdón. Se la envían al profesor de inglés, ojo. Ahora sí, iniciando con la guía, salió una pequeña introducción de lo que era la homotecia. Y básicamente la homotecia, ¿para qué nos sirve? Para crear figuras semejantes. En el caso de esta parte, en la primera parte, aparece un triángulo en el que se le hace una homotecia. El triángulo pequeño es el triángulo original, el triángulo pequeño rojo. ¿Por qué yo me doy cuenta que es el original? Porque tiene las letras mayúsculas en los vértices y no tiene comitas. En cambio, el más grande tiene A comita, B comita, C comita. Esa comita indica que es una copia. Es una copia de C, es una copia de B y es una copia de A. ¿Ya? Y esa comita se le llama prima. Entonces, al final no es A comita, B comita, C comita. Es A prima, B prima y C prima. Las homotecias siempre se crean a partir de un punto de origen, que en este caso le llamamos punto O. De ahí se trazan rectas o segmentos que van desde el punto de origen, siempre se juntan en el punto de origen, que van desde el punto de origen hasta los vértices, y así se van creando. No vamos a crear nosotros homotecia por cuestiones de la pandemia y también porque tenemos que ir avanzando, pero sí lo que nos interesa es como dice el objetivo, mostrar que la comprenden, ¿ya? Entonces, básicamente eso. ¿Para qué sirve la homotecia? Para crear figuras semejantes. Cuando usted tiene una homotecia, crea geométricamente con la geometría figuras semejantes. Hay dos tipos de homotecia. Está aquí, como se puede ver, está ese tipo de homotecia y está ese tipo de homotecia. La primera es la homotecia directa y la segunda es la homotecia inversa. La homotecia directa, los valores de K son positivos y en la homotecia inversa los valores de K son negativos. Y por eso, en el caso de la homotecia inversa, es como si fuera un espejo. Podríamos decir que es como un espejo porque al final, si usted tiene una imagen así, la homotecia inversa le va a quedar así. No, la tiene así, sí, le va a quedar así. Ahora, en la homotecia directa no pasa eso. Usted tiene una imagen así y la imagen va a quedar más grande o más pequeña, del mismo tamaño, ahí, justo ahí, donde está la original. Eso, como pasa, por ejemplo, en el caso del medio. En el caso del medio, se creó una figura igual a la original y por eso es que no se ve, pero en realidad sí está, solo que no se ve. En el caso de que si se crea una figura con mayor tamaño, significa que el valor de K era mayor que 1. Si la figura que se crea es de menor tamaño, como es la primera opción, entonces en este caso el valor de K está entre 0 y 1. Y acá pasa exactamente lo mismo, pero con los negativos. ¿Ya? Como al medio sale, si el valor es menos 1, significa que son de igual tamaño. Sin embargo, como es una homotecia inversa y les dije que era como un espejo, entonces no nos va a quedar una sobre otra como pasaba en la directa, sino que quedan las dos separadas, así. Y en el caso de si la imagen es mayor, está invertida al otro lado, pero es mayor, entonces de tamaño significa que el K es menor que 1, que es menos 2, menos 3, menos 4. Y en el caso de que sea más pequeña, está entre 0 y menos 1, que en el primer caso que nos muestran de la homotecia inversa. Esos son los casos de homotecia. En el video les enseñé a calcular K. Ustedes se preguntarán qué es K. K es una razón que relaciona
un segmento de la homotesia, un segmento, por ejemplo, de la figura homotética, con un segmento de la figura original, como sale aquí. K es igual a A' O, que al final nos está diciendo que es el segmento que va de O a A', o de A' hasta O, que es lo mismo, dividido o partido en el segmento que va de O hasta A. Entonces ahí nosotros sacamos el valor de la homotesia. Si, por ejemplo, yo les dijera que K vale 2, significa que la figura semejante que se creó a la original es el doble más grande, ¿ya? Si les dijera que K vale 10, significa que la figura que se creó es 10 veces más grande que la original, ¿ya? Aclarado eso, vamos a empezar a ver lo siguiente, ¿ya? En la primera parte tenían que identificar en cada caso si corresponde a una homotesia directa o inversa y marcar con una X la figura original en cada uno de los ejemplos. Esta parte era súper fácil en el sentido de que tenían que leer la parte inicial y darse cuenta, y aparte tenían que ver el video para marcar con una X. Bueno, claramente la primera imagen y la tercera son homotesias directas, porque la imagen se forma en la misma sección, con los mismos segmentos que la original, como se puede ver si saco las cruces. Se forman igual, para el mismo lado, podríamos decir, y también en la misma posición. En cambio, estas son inversas, la 2 y la 4, porque si ustedes se fijan, está al otro lado, es como dije, como si fuera un espejo, porque también se invierte, la imagen se da vuelta, así. Y en este caso pasa lo mismo. Ahora, les pedía marcar con una X las figuras que fueran, ¿cómo decirlo? Que fueran semejantes. Ya, ojo que sí, que ahora que me estoy fijando, esta figura está, el dibujo en sí está súper mal construido, pero no es culpa mía y no es culpa de ustedes, sino que, sí, igual es culpa mía porque no me fijé bien, pero por ejemplo, esta imagen está mal construida, porque no está bien construida. Pero no se veía tan bien, porque por ejemplo, ustedes para fijarse en la homotesia también, ojo, para que lo sepan, si yo creo el punto D en cierta parte, para crear el otro punto D, el D copia, el D', tiene que seguir la misma recta. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que está bien. Aquí el A también, la misma recta. El B también, la misma recta. El C también, la misma recta. Entonces estamos bien. También tiene que estar como más o menos, si los dos, si por ejemplo A y D están de esa forma, acá también tienen que estar de la misma forma. Entonces como que no se veía mucho la inversión, pero después me di cuenta que sí, que está bien. Ahora, con una X marcamos, dijimos, la imagen original. ¿Cómo yo me doy cuenta que esas son originales? Porque no tienen la comita, no tienen el prima. Cuando tienen la comita significa que son copias de la original. Entonces, la grande que aparece en la 1 es una copia. La grande que aparece en la 2 es una copia. La grande que aparece en la 3 es una copia. La pequeña que aparece en la 4 es una copia. Por lo tanto, las originales, como dije, son las que no tienen comita. Esa es la figura original. Así se dan cuenta ustedes cuál es la figura original. Ahora, aquí ya estas preguntas eran un poquito más difíciles, porque tenían que ver con lo que yo expliqué en el video, y también tenían que leer y tener comprensión lectora en ese sentido. Entonces aquí les preguntaban, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Primero, en la homotesia inversa, ¿el centro de la homotesia se encuentra entre las dos figuras? Sí, porque miren, esas dos son inversas, esa inversa, y esa inversa, y el centro, que es el puntito que está en medio, se encuentra entre las dos figuras, en la inversa. Sí, es verdad. En la homotesia directa, ¿las figuras se encuentran en un mismo lado del centro de la homotesia? Sí, porque estas son directas, y dijimos que estaban en el mismo lado. Ahora, después dice la D, para que veamos la D y después analicemos por qué la C es la falsa. Una homotesia es una transformación donde la figura ¿puede cambiar de tamaño? Claro que puede cambiar de tamaño, aquí lo vemos, aquí hay una más pequeña, aquí hay una más grande, la copia es más grande, aquí al revés, la copia es más pequeña. Entonces, la otra dice, una homotesia es una transformación donde la figura puede cambiar su forma. Esa es la falsa, ¿por qué? Porque no puede cambiar su forma, porque son figuras semejantes, y dijimos que
anteriormente, que si las figuras eran semejantes, tenían la misma forma, ¿ya? Entonces, esa es la falsa. En el número 2 nos dicen, una cámara oscura es un instrumento que permite obtener una imagen plana proyectada a partir de una imagen real utilizando los principios de la óptica. ¿Cuál es la clasificación de la homotesia directa o inversa y por qué? Ya, entonces claramente, como salía en la descripción anterior, aquí está el punto O, en la caja, justo en la caja, donde empieza la caja, y las imágenes están separadas, aparte una está invertida, por lo tanto, claramente es una homotesia inversa. Aquí se lo escribí más bonito, es una homotesia inversa, ya que están separadas por el centro de homotesia y además la imagen de la vela está volteada con respecto a la figura original. La figura original obviamente es la de afuera, porque tiene A y B, y en cambio la otra tiene A' y B', entonces es la copia, la que está adentro es una copia de la original que está afuera. Después le preguntan, que esta pregunta era más difícil, y en esta sí tenían que ver mi video, ¿cuál es el valor de la razón, el valor de la constante K de homotesia? Entonces, ahí les escribí que la constante se puede calcular como una medida de la homotesia, comparada con la medida semejante, que es como lo que vimos anteriormente aquí. Ahí. Aquí en la primera imagen, ahí sale un K igual a algo, ¿vio? Y eran puros segmentos que tenían que ser semejantes. Entonces, nosotros comparamos segmentos que son semejantes. O A' con OA, o B' con OB, o C' con OC. Y por ejemplo, también podíamos comparar el segmento A'C' con el segmento AC. ¿Ya? Porque cuando calculamos K, comparamos segmentos semejantes, y el valor de K siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo OA' dividido en OA, y calculo OC' dividido en OC, nos va a dar el mismo valor. K es una constante. Eso quiere decir que siempre se mantiene el valor, independiente de los segmentos que ustedes elijan, pero siempre tienen que ser segmentos, dos segmentos que sean semejantes. Porque si yo escojo, por ejemplo, OA y OC no son segmentos semejantes. OA con OA' sí son semejantes. O AC con A'C' son semejantes. Ya vimos lo de la semejanza. Así que no voy a parar mucho en eso. Eso. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el valor de K? Entonces ahí tenemos que elegir dos segmentos que sean semejantes. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que sí tenemos nosotros. Nos dan hartas medidas, pero al final, como les dije, tienen que elegir dos medidas que sean semejantes. Entonces tenemos ese 30,4, pero no es semejante, no tenemos el OA', no tenemos ni el OB' ni el OB, así que no podemos calcular nada con eso. Tenemos la altura de la vela, pero no tenemos la altura de la copia, entonces tampoco. La única forma es que calculemos con 30 centímetros y 7,5 centímetros, porque son segmentos semejantes, y como son semejantes, podemos calcular el valor de K, y son los únicos que tenemos juntos, semejantes. Entonces, dice que siempre es como la medida de la copia, partido en la medida real. Entonces la copia es la de adentro, dijimos, pues es muy importante identificar cuál es la copia y cuál es la original, porque si no, el valor de K les va a dar al revés. Pues imagínense, yo hubiese puesto K igual a la medida de la figura original, partido en medida de la imagen. O si ustedes hayan identificado mal la original y la copia. Entonces van a calcular muy mal el valor de K. Por eso tienen que fijarse. La original es la vela de afuera, AB. La otra es copia porque tiene las comitas, A' y B'. Entonces, la medida de la imagen es 7,5 y la figura real es 30. Entonces después yo reemplazo la división, ahí está, y nos da 0,25. Por lo tanto, el valor de K es 0,25, que es un cuarto. Por lo tanto, podríamos decir que la vela grande es, o sea, la vela original, si la comparamos con la chiquitita es un cuarto más chiquitita que la original. Es un cuarto de la original. ¿Cuál es el valor de la imagen B', que se observa en la caja? En la caja de la vela original. O sea, nos están preguntando de la altura de esta. Sabemos que esta es 10.
pero sabemos cuánto vale este. Ya, sabemos que entonces yo les puse que en este caso nos piden esa altura, pero como salía en mi video, yo en el video les enseñé a calcular con el valor de K los valores de la figura original y los valores también de las copias. Y les decía en mi video que ustedes tenían que multiplicar, aquí está, esta parte, lo demás pueden leerlo, igual voy a ir lentito para que vayamos viendo. Básicamente esa es la ecuación que les dije, son segmentos que son semejantes, segmento de la copia dividido en el segmento original es igual acá. Después despejamos lo que nosotros queremos. Pero básicamente como salía en mi video es esto. Esta es la altura de la vela que nos piden, la altura de la copia. Esta es la altura de la vela original, porque es BA, o AB también podría haber escrito. Y si nosotros multiplicamos el segmento de la figura original por K, vamos a tener el valor del segmento copia. Entonces, como el segmento original es 10, y K ya lo calculamos y es 0,25, calculamos cuánto vale la altura de la vela y nos va a dar 2,5. Por lo tanto, la vela, esta velita, mide 2,5 centímetros. Usted puede calcular muchas cosas si tiene el valor de K. Después le preguntan, ¿cuál es el tamaño de la imagen? No, eso ya lo hicimos. Ah, súper mal. Vamos, ya, aquí. Si OB es igual a OA, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Ya, para hacer esto, nosotros vamos a bajar la imagen porque ya no la vemos y quizás se vayan a perder, no creo que se pierdan. Entonces, les dicen que... Ahí está. Si OA es igual que OB, o OB es igual a OA, o sea, ese segmento que vale 30,4 centímetros es igual a ese segmento que no sabíamos cuánto mide, ahora sabemos que vale 30,4 centímetros, que nos dicen que son iguales. Nos preguntan cuál es el perímetro del triángulo, de este triángulo que está dentro, que se forma con A', O y B'. Ya. Para calcular el perímetro de un triángulo, ustedes tienen que sumar los lados. Para calcular el perímetro de alguna figura, ustedes tienen que sumar sus lados. O si tienen winchas, pueden medir su perímetro. Pero como en este caso estamos calculando, tenemos que saber las medidas, y no tenemos ninguna. O sea, sí, tenemos una. Tenemos la de la vela, que es 2,5, es como lo único que tenemos. Pero, por ejemplo, la medida de OB' y OA' no las tenemos. Pero sí sabemos que si OA es semejante a OA', OB es semejante a OB'. Además, como nos dicen aquí que OB y OA son iguales, entonces podemos concluir, como son semejantes a los otros, que OA y OB miden lo mismo, y creo que lo escribí aquí, sí, miden lo mismo. Por semejanza, miden lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos calcular esas medidas? De la misma forma que nosotros calculamos la altura anteriormente. Si necesitamos el valor de OA', que es la copia, nosotros vamos a ver que eso va a ser igual acá por el valor original, ¿ya? Ahora, calculando esto, nosotros reemplazamos, K vale 0,25, ya lo habíamos calculado, y la medida OA es 30,4. Y calculamos esto y nos da 7,6. Entonces, OA' y OB' valen 7,6. Como nos piden el perímetro, lo que tenemos que hacer es sumar 7,6 más 7,6 más 2,5. Porque esas son las medidas del triángulo que nos piden. Y ahí está, nos da 17,7 centímetros. Esto es solo porque sabemos que OA' y OB' son iguales. ¿Y cómo supimos que eran iguales? Porque como son semejantes a OB y OA, y como OB y OA son iguales, entonces los otros dos que también eran semejantes a los anteriores, tienen que ser iguales. Ya. Fíjense que aquí es lo mismo, mire, ustedes quieren un segmento de la copia, como lo calculan acá, por la medida del segmento original. Acá también queríamos la copia
y se calcula igual, K por el segmento original. Y así obtienen los valores. Ahora nos queda el último ejercicio, y vamos terminando. Qué bien, para que no nos salga tan largo el video. Ya. Voy a bajar esto, todo lo voy a bajar. Se nos corrió. Ya, ahí está. Entonces nos dicen. En el proceso de la visión, la luz reflejada por los objetos ingresa a nuestro ojo por la pupila, ahí se muestra la pupila, y se proyecta en la retina, ahí también le muestran la retina, la cual contiene receptores visuales que son los encargados de transmitir la información al cerebro. El ojo humano tiene forma parecida a una esfera y tiene un radio optometrio de 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que al final la medida de la pupila hacia la retina, esa medida más o menos es más o menos de 5 centímetros, pero no es 5 centímetros, aproximadamente. Ahora, les preguntan, ¿cuál es el centro de la homotesia y cómo lo supiste? Explica. Ya. Entonces yo les había dicho anteriormente, acá, cuando empezamos a ver esto, que las rectas se intersectan en el punto de origen. Entonces, donde se intersectan las rectas, ese es el punto de origen. ¿Vio? Aquí también pasa lo mismo en cada uno de los ejemplos. Ahí está el punto O. Entonces acá tenemos que ver lo mismo. ¿Dónde se intersectan? En el caso de la caja era súper fácil porque era donde, aquí se ve claramente dónde se intersectan, marcadito con O. Pero acá no está marcadito. No está marcadito con una O. Si ustedes se fijan donde se intersecta y claramente se dan cuenta que es en la pupila. Ahí es. En este caso, le pregunto, ¿el valor de la razón K de homotesia es un número positivo o negativo? Argumenta. Y en este caso es un número negativo, ya que se trata de una homotesia inversa, lo cual se observa claramente porque al comparar las figuras no están en la misma posición, pese a que son semejantes y están separadas por el centro de homotesia. Ya. Así también, ustedes se pueden dar cuenta que aquí, ¿dónde está esto? Aquí tenemos algo mal, porque al final, claro, el valor es 0,25. En el caso de la vela, claro, es 0,25, pero como está invertida, es una homotesia inversa. Y como es una homotesia inversa, no es 0,25. El valor es menos 0,25. ¿Ya? Ese es el valor de K. Si hubiese estado al mismo lado, sería 0,25. Ojo con eso. Y acá nos pasa lo mismo. El valor de K va a ser negativo. Y le hacían otra pregunta, pero esta no la vamos a responder porque era un poquito ambigua. Entonces, prefiero que quede en la ambigüedad porque no se entendía mucho. No era muy clara. Pero con eso yo quedo contenta con que entiendan todo esto. Cualquier duda que tengan me la pueden preguntar de todas formas. Recuerden enviarle la guía al profesor de inglés, poniéndole el nombre, el curso, el número de la guía y también la materia. Ojo. Eso, que estén bien, espero hayan entendido, les haya quedado más claro. Y ahora pueden enviarme todas sus guías. O sea, al profesor de inglés. Eso. Chao.